Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa, en la que trataré un tema e informaré. Les informaré acerca de cómo se encuentra la actual situación de esta lucha global contra el terrorismo y de lucha y ataques de las potencias militares occidentales y también hegemónicas a nivel mundial contra el grupo terrorista autodenominado Estado Islámico, porque es bien sabido que hay un conflicto interno en Siria, una guerra civil que ya va a cumplir 6 años, en la que ahora hace vida Estado Islámico, y Siria es un país que se encuentra completamente dividido y controlado por diversas facciones. Está controlado la mayoría del territorio por el ejército sirio, las fuerzas leales al presidente del régimen sirio Bashar al-Assad. Están los rebeldes sirios o la oposición al régimen de Bashar al-Assad, que busca destronarlo del poder y también acabar con su mandato. Se encuentran los kurdos sirios, miembros o provenientes del Kurdistán sirio, y por último está Estado Islámico, el grupo terrorista Estado Islámico. Entonces vemos cómo es una lucha entre los rebeldes contra el ejército sirio, pero a la vez de los kurdos contra posiciones del ejército sirio, aunque no quieren dejarse contener ni cederle territorio a la facción de los rebeldes, a la vez también que ISIS está involucrado en el conflicto porque no quiere que ninguno de los tres, ni el ejército sirio en representación del gobierno, ni los kurdos sirios, ni los rebeldes sirios controlen territorio, y por ellos ISIS se sigue expandiendo para pasar por encima de los tres. Ahora, hay una coalición internacional, o existe una coalición internacional que, si bien está liderada por Estados Unidos, ha actuado de manera unilateral. Hay una potencia occidental, o mejor dicho, con cierto tinte occidental, pero totalmente, digamos, contraria al occidentalismo, por así decirlo, por muy paradójico que suene, y es Rusia. Rusia y Estados Unidos están en dos posiciones encontradas. Ambos pretenden acabar con el terrorismo en Siria, pero con intereses completamente diferentes y diametralmente opuestos. Rusia pretende acabar con el terrorismo de ISIS, pero también limitando posiciones de los rebeldes para favorecer y mantener en el poder al régimen sirio de Bashar al-Assad, ya que son muy aliados, tanto Vladimir Putin como Bashar al-Assad. Pero Estados Unidos a su vez apoya a los rebeldes sirios, quiere acabar con el terrorismo y apoya a los rebeldes porque quiere también y desea destronar al régimen de Bashar al-Assad, cosa que no le permitirá a Rusia. Aún así está ocupado con ISIS, y mientras el conflicto se sigue desarrollando, Estados Unidos ataca posiciones de ISIS, no únicamente en Siria, porque se ha concentrado más en el bastión de ISIS ubicado en Libia, en el norte de África, a la vez que Rusia intensifica los bombardeos contra Estado Islámico en Siria. Estados Unidos llevó a cabo ataques el 1 de agosto en Libia, ataques aéreos en lugares cercanos a las bases de ISIS en la ciudad de Sirte, en Libia, país del norte de África. Según un funcionario de defensa, los blancos incluyeron tanto vehículos como un tanque. Los ataques fueron llevados a cabo por una combinación de drones y aeronaves tripuladas. Se trata del primer ataque aéreo que Estados Unidos lleva a cabo por petición del emergente Gobierno de Acuerdo Nacional de Libia, o Gobierno de Unidad Nacional Libio, abriendo así camino para futuras operaciones. Estados Unidos previamente atacó a ISIS en 3 ocasiones antes de ese día. Estos ataques son consistentes con nuestra aproximación a combatir a ISIS, trabajando con fuerzas locales y capaces. Las fuerzas alineadas del Gobierno de Acuerdo Nacional tuvieron éxito en recuperar el territorio que ocupaba ISIS alrededor de Sirte, y continuarán los ataques de Estados Unidos que permitan que el gobierno haga un avance estratégico y decisivo, dice un comunicado del Pentágono sobre la operación. Estados Unidos apoya a la comunidad internacional que apoya al Gobierno de Acuerdo Nacional mientras intenta restablecer la estabilidad y la seguridad en Libia. Estas y otras acciones que hemos tomado previamente ayudan a negarle a ISIS un lugar seguro en Libia desde el cual pueda atacar a Estados Unidos o a nuestros aliados, añade. Claramente se observa como la geoestrategia de Estados Unidos pasa por mantener su influencia en Libia y a la vez limitar al Estado Islámico y acabar con él partiendo desde Libia, porque ISIS de alguna manera tiene presencia en Libia y trae a muchos lobos solitarios, a muchos milicianos, a muchos miembros provenientes del norte de África
pasando por el mar Mediterráneo y llegando a las costas francesas para llegar y pisar territorio europeo. Por ello es un punto muy importante y Estados Unidos lo que está tratando es de bloquearlo en el flanco norafricano para limitar su capacidad de expansión y de inserción en territorio europeo. Y a su vez cuida su estrategia y su presencia muy influyente en Libia porque allí hay bases de la OTAN. Y al garantizarle seguridad a Libia, más aún en un gobierno de unidad nacional, tiene más apoyo político y más aval, más respaldo para proteger a ISIS, o mejor dicho, para proteger a Libia de ISIS, y esa protección que Estados Unidos le da a Libia de Estado Islámico le garantizará una presencia y un respaldo político con un visto bueno para que Estados Unidos siga teniendo presencia a través de la OTAN en territorio libio. Por otra parte, Rusia intensifica los bombardeos a posiciones del Estado Islámico en Siria. Sí, la aviación rusa, porque en las últimas horas, los últimos días, los aviones caza bombarderos de Rusia han intensificado sus bombardeos sobre la ciudad de Raqqa, la principal ciudad que los yihadistas del Estado Islámico han ocupado en Siria y donde se ubica el llamado califato, declarado hace 2 años por el fallecido líder del Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi, según el partido o el digamos el grupo político o ONG pro oposición Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Al menos 30 personas murieron y 70 resultaron heridas por ese ataque sobre Raqqa. El grupo de activistas alertó de la destrucción de una planta de bombeo de agua que ha provocado su corte. De hecho, el bombardeo ruso sobre Raqqa llegó justo un día después de que otro castigo aéreo sobre esta localidad norteña ocurriera. Entonces, se observa como la estrategia por el lado de Rusia es acabar también con el Estado Islámico, pero protegiendo los intereses del ejército sirio. Y si Rusia le garantiza recuperar Raqqa, al gobierno de Bashar al-Assad podrá tener una plena estadía y seguridad muy influyente y de manera muy incidente en territorio sirio. Pero hay una estrategia que de alguna manera es indirecta, con intereses diferentes, porque ISIS está aislado y siendo atacado por 2 flancos. Está siendo atacado por el flanco asiático, recordemos que Siria es un país asiático, y por el flanco norafricano debido a Libia. Entonces, si Estados Unidos lo ataca en Libia, le limita la salida por la costa norafricana a costa europea vía mar Mediterráneo, y al limitarlo en Raqqa va de alguna manera extinguiendo el potencial poder de su califato en esta ciudad tan importante y clave como lo es Raqqa en Siria, lo cual podría devenir en una pérdida de poder allí y originar una especie de nuevo conflicto en el que ya esa ciudad se la disputen los rebeldes con el ejército sirio leal a Bashar al-Assad. Pero sería pertinente que la estrategia se volviera más directa y se redireccionara hacia una alianza entre Rusia y Estados Unidos tras un previo pacto y proceso de negociación para que ambos bloqueen por mutuo acuerdo a ISIS, tanto en el flanco asiático, allí en Siria, partiendo desde Raqqa, esto con, digamos, las operaciones aéreas de Rusia, y en el flanco norafricano con las operaciones aéreas de Estados Unidos, pero siempre garantizando complementariedad bilateral en tierra para contenerlos por tierra y disuadirlos desde el aire, y de esa manera intensificar los bombardeos para que sean más focalizados, más aislados y concentren más a ISIS tanto en territorio sirio como en territorio libio. Y una vez que se aíslen tanto en Siria como en Libia, quedarán vulnerables y completamente expuestos en Irak, país donde han perdido mucho territorio, por no decir más territorio del que han perdido en Siria. Así está la lucha global, pero más aún de estas potencias, polos de poder militar hegemónicos en el mundo como lo son Estados Unidos y Rusia, contra el grupo terrorista Estado Islámico, que ha perdido fuerza.